YouTube. Bienvenidos, Okay. Amigos de YouTube, bienvenidos amigos de Facebook. Hoy tenemos dos temas importantes en el Baldón de Cobián. Por un lado, el asunto de Ucrania, que creo que en México poco se conoce y poco se entiende, y vamos a tratar de enredarlos un poquito más al respecto. Y por otro lado, el asunto de en qué realidad vive el señor presidente de la República, porque a veces nos da la impresión de que vive en una realidad alterna, en un multiverso diferente. Así que comenzamos. Yo hice un breve resumen de lo que está pasando de la historia de Ucrania, pero si quieres comenzar, Jorge Miguel, y luego le entro yo al toro al respecto. Como ¿Qué gustes, mi querido José Miguel, un saludo, doctor Bustos. Un saludo al auditorio que amablemente nos escucha. Bueno, pues este es un conflicto que tiene mucha antigüedad en cuanto a la relación de Rusia y Ucrania. De hecho, Rusia nace de Ucrania. Hace muchos años, en la Edad Media, existía el centro de Rusia, que era el Rush de Kiev, que era un asentamiento vikingo de varegos, una tribu vikinga que se asienta en la zona de lo que hoy es Kiev, y de ahí surge una de las ramas que va a formar Rusia y se va a fortalecer en aquellas ciudades que ahora se les conoce como el cinturón de oro alrededor de Moscú, Suzdal y otras ciudades que adquirieron menor importancia cuando fue creciendo Moscú, de tal manera que Rusia empezó a liberarse de las tribus que lo dominaban, tribus tártaras, y poco a poco se fue fortaleciendo a tal suerte que cuando llega Pedro I, pues Rusia ya se plantea hacer una potencia. Y la potencia rusa de los zares, con varios zares importantes, lo que hizo fue ganar territorio. Ganó mucho territorio para acortar los tiempos. Cuando se inicia la Revolución Rusa en 1917, el territorio zarista prácticamente tenía la extensión que después adquirió la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. De acuerdo con el gran pensador geopolítico Immanuel Wallerstein, en 1919, en la conferencia de Bakú, el propio Lenin determinó dos cosas que van a ser muy importantes para el futuro de Rusia hasta hoy. Número uno, no desaparecer el ejército zarista al que transformó en ejército rojo. Número dos, recuperar la territorialidad del imperio zarista y integrarlo a través del esquema que después va a ser de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Y Ucrania empezó a ocupar uno de los lugares preeminentes de esta Unión de Repúblicas Soviéticas, al grado de que durante la Guerra Fría, que se inicia en 1945 después de la Conferencia de Yalta, y que termina en 1989 cuando cae el muro de Berlín, y termina totalmente en Rusia cuando en 1991 cae el concepto de Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Hubo un primer ministro que se llamó Nikita Khrushchev, que era ucraniano, en la época que hubo el conflicto con Cuba. En esa época, como era ucraniano, él le regaló a Ucrania la península de Crimea, habitada por rusos. El plan de los zares, igual que el plan de Lenin y posteriormente de Stalin, era que la enorme territorialidad que hoy ocupa la Federación Rusa y que antes fue la Unión de Repúblicas Soviéticas y a su vez la zarista, era una extensión suficiente de muchas naciones, de muchas lenguas y sobre todo de dos religiones más importantes, que era la religión ortodoxa y los musulmanes. Y en ese sentido, Lenin se propuso, y todos los demás líderes rusos, en poblar colonias
colonizar regiones donde no había la cultura rusa plenamente, y ese es el caso de algunas zonas de lo que hoy es Ucrania, con la zona del Donbass, donde están Lugansk y Donetsk, porque están habitadas por rusos. De hecho, Estonia, que formaba parte, era de los países bálticos, usted ha de recordar, Letonia, Lituania, Estonia, menos Finlandia, que pertenecía a la neutralidad, que son países bálticos, estaban dentro de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Con este conflicto, por ejemplo, Estonia, que tiene un 25% de habitantes rusos, teme que también Putin decida incorporarlos a la antigua, lo que era la antigua URSS como Federación Rusa. Pero hay una razón de seguridad nacional. En 2003 pidió en una reunión que tuvo en Camp David con George Bush II, Putin le pidió a George Bush que le quitara las armas nucleares y las armas de alcance de misiles, más que nucleares, misiles de alto alcance, que había instalado Estados Unidos en Ucrania, había instalado Estados Unidos en Polonia y en algunos países cercanos a Rusia. Cuando se cae el muro de Berlín y truena la Unión, la URSS, muchas repúblicas se independizan y aprovecha Estados Unidos para meterse y hacer acuerdos militares y meter armamento para amenazar a Rusia. Y Putin le pidió en aquella ocasión a Bush que se los quitara, y Bush le dijo, oye, no te amenazan a ti, estamos amenazando y defendiéndonos posiblemente de Irán. Le dijo Putin que si era Irán, el problema lo podían resolver con una región mucho más cerca, que es Azerbaiyán, y que él podía influir para que en Azerbaiyán pusieran los americanos bases militares. Y le dijo Bush que sí, pero no quitó las bases ni de Ucrania, ni de República Checa, ni de Polonia, ni de Bulgaria, etcétera. Y eso generó un distanciamiento muy fuerte de Putin con el occidente, porque se sintió amenazado. Reiteradamente les ha pedido que quiten la amenaza física militar hacia Rusia. No le han hecho caso. En el 2007, como represalias, Putin decide meterse al centro del Polo Norte y reclamar como plataforma continental la barra de Lomosonov unilateralmente, lo que afectaba directamente a todas las naciones y específicamente a Canadá y Dinamarca, que también decían que eran plataformas continentales que se pronunciaban hasta el Polo Norte. Y él empezó en el 2007 a acabar, a empezar a perforar ese hielo tan terrible, pero que es uno de los yacimientos más importantes del mundo de hidrocarburos, incluso de oro. Entonces, esa relación que tuvo con Occidente empezó a enfriar mucho las relaciones. Hubo un pleitazo en las Naciones Unidas que no hicieron desistir el objetivo de Putin de recuperar esa zona que él decía que era suya. El nombre de Lomosonov es el nombre de un científico ruso y que también es el nombre de la universidad. Le estoy dando los antecedentes para llegar a 2014, en la fecha que él recupera Crimea, esa Crimea que había regalado Khrushchev a los ucranianos porque él era ucraniano, entonces habitada por una mayoría de rusos, se la apodera porque era necesaria para Rusia tener un camino expedito al Mar Negro, que son aguas cálidas y que estaba manejado por la OTAN. Ahí está la séptima flota de los Estados Unidos y las fuerzas turcas que controlan el acceso al Mar Negro de parte del mar Mediterráneo en el Golfo del Bósforo. Entonces, para Putin era muy importante tener una salida expedita y un puerto importante que está allí en Crimea. Y entonces Estados Unidos eleva una serie de sanciones económicas al gobierno de Putin con el fin de liberar Crimea. La respuesta de Putin ha sido, en ese sentido, liberar otros territorios como son Donetsk y Lugansk, donde existe una mayoría también ruso parlante, de origen ruso y culturalmente rusos, y aunque también los ucranianos generalmente son ortodoxos, pues este tipo de cultura es más específica y aunque son de la misma origen racial eslávico, pues existen diferencias. Y entonces él se propone a usar ese pretexto para liberar supuestamente a las repúblicas
del Donbass, o sea, Lugansk y Donetsk, y de esa manera atacar a Kiev a quitar el gobierno. Bueno, este pleito que tienen con el gobierno ucraniano ya tiene mucho tiempo y Rusia incluso le ha echado ácido en la cara a uno de los presidentes cuando ganan los que están a favor de Estados Unidos y la inclusión de la Unión Europea. Ucrania quiere pertenecer a la Unión Europea y también a la OTAN. Hay una discusión. Entonces, eso fue lo que detonó la participación y la invasión de Putin, porque una vez firmado el pacto con la OTAN, ya Estados Unidos podría intervenir y todas las fuerzas de Europa y de Turquía y todos los firmantes del pacto de OTAN directamente en lo militar en Ucrania, mientras que ahora se ven impedidos porque no existe el tratado oficialmente con la OTAN. Hay que recordar que la OTAN fue la contraparte del pacto de Varsovia, que durante la Guerra Fría signaron, es decir, firmaron la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas y todos los países de Europa del Este y Europa Central con régimen comunista. Entonces, estamos ante una posibilidad de que este conflicto se pronuncie. Muchos dicen que es una guerra fría, pero no es una guerra fría. Y eso, si quieres, lo vamos a explicar más adelante por qué no es una guerra fría, si es una guerra de alta tensión y que puede derivar en situaciones muy adversas para el mundo, en el sentido de que ya se amenazaron tanto el presidente Biden como el presidente Putin de utilizar armas nucleares en este conflicto. Mi querido José Miguel, doctor, pues ese es un preámbulo que nos sirve, creo yo, para platicar más a fondo. La realidad es que lo que trata Putin y lo ha dicho desde hace años es recuperar todos los territorios perdidos, ¿no? Por la Unión de Repúblicas Soviéticas, la entonces Unión de Repúblicas Soviéticas. Es correcto. Y que fue al parecer con Gorbachev que se perdieron, ¿no? Entonces, pues tú ya nos diste la película muy clara de toda esta intención de Putin de recuperar el terreno perdido, y Estados Unidos aprovechó. Estados Unidos y Europa pues siempre han tenido a través de los siglos una tendencia expansionista, ¿no? De ir abarcando y abarcando y dominando, ya sea política, económica, militarmente, más países. Y es el día a día, el año a año de todas las potencias mundiales, ¿no? Tratar de abarcar un mayor número de países. Entonces, los países como México, pues nos encontramos o se encuentra en medio de este toma y daca de las potencias mundiales por avanzar y por tener más territorio para su economía, para la parte política y la parte de guerra también, ¿no? Yo me acuerdo, Jorge Miguel, que cuando nos diste la clase de geopolítica, fue muy claro cómo el mapa de... Algún día deberías de darnos esa parte, cómo el mapa de Europa a través de los años ha ido, cambia y cambia y cambia y cambia. Es muy activo, muy vivo ese cambio de los países, hasta de nombre, ¿no? Muchos países han cambiado hasta de nombre. Fíjate, Jorge Miguel Enrique, que yo tengo una visión un poquito diferente. Ucrania ha sido víctima de las potencias prácticamente desde que nació como una sociedad independiente. Si bien en el 892 se crea el Estado medieval de la Rus de Kiev, como ya mencionó Jorge Miguel, llega la Horda de Oro y los hace pedazos. Luego son sometidos al Gran Ducado de Lituania.
que se unió después al Reino de Polonia y formó la mancomunidad lituano-polaca. Se separan a una región, los cosacos, a una región que no tenía dueño, y crean el SIC de Zaporizhia, que era prácticamente la Ucrania libre. Posteriormente, en 1648, casi 800 años después, Bogdan Chmielewski, así se llama el tipo, trató de independizarlos de Polonia y estableció el hetmanato cosaco. El hetman se elegía en 1648 por un método democrático, de las primeras democracias de Europa. Como tenía enemigos en los tres flancos, los cosacos de Crimea por el sur, los polacos en el oeste y los moscovitas en el este, se ven obligados a firmar un vasallaje con el zarato moscovita. Y en 1764 los asimila, los anexa Rusia o los moscovitas, y Ucrania se divide entre Polonia y Rusia. La parte occidental mantuvo un nacionalismo ucraniano, cultivando su cultura, su lenguaje, sus costumbres, mientras que la otra parte fue literalmente rusificada, deportando ucranianos a Rusia, al grado de que en el suroeste de Siberia existió la gran Ucrania gris, al norte de Kazajistán, desde finales del siglo XIX y principios del XX. Entre 1917 y 1920 tuvieron un movimiento independencista que fracasó. Para darnos una idea de cuántos ucranianos fueron deportados a esta zona de Siberia, en 1897 vivían más de 200,000. Actualmente viven unos 800,000, cuando en el censo de 1926 había 1,385,000. Es decir, de 1897 a 1926 deportaron 1,100,000 ucranianos a Siberia, a los rusos. Todo esto debido a la... Y luego de este 1,385,000 murieron casi 500,000 por la represión del terror estalinista. Es decir, Ucrania siempre ha luchado por su independencia. En 1945, después de la Guerra Mundial, se crea la República Socialista Soviética de Ucrania como parte del reparto de tierras que se ve en la conferencia de Yalta, y a ellos les toca estar bajo la hegemonía rusa. En aquel entonces, en todo el periodo de posguerra, deportaron a otros 500,000 ucranianos. En 1954, como bien dijiste, Rusia entrega Crimea a Ucrania, un poquito porque Khrushchev era ucraniano y otro poquito porque era más fácil que Crimea abasteciera de electricidad y de alimentos. Digo, que Ucrania abasteciera de electricidad y alimentos al puerto de Sebastopol, que es el único puerto que no se congela en invierno para los rusos. Recordemos que en el 86 otra afectación rusa a Ucrania fue la explosión de la central nuclear de Chernobyl, afectando 50,000 kilómetros de territorio ucraniano. Abril de 86. Así es, y 100,000 habitantes fueron reubicados. El 24 de agosto del 91, gracias a la perestroika y al colapso de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Ucrania logra su independencia. En el 2004 y 2005 hay protestas populares porque, bueno, fue una desgracia. Los primeros años de Ucrania independiente, el Producto Interno Bruto se fue a los suelos,
era un relajo la administración del gobierno ucraniano, y en 2004-2005 hubo protestas populares por la corrupción del gobierno. Los ucranianos querían un gobierno más decente. Fue lo que se llamó las primeras protestas populares, pero en 2013 llega la revolución de la dignidad o el Euromaidán. Esto que Putin menciona que es un golpe de Estado, fue una revuelta popular en donde derrocaron los ciudadanos al presidente electo Víctor Yanukovych, que era prorruso y que saboteó todos los acuerdos de asociación entre Ucrania y la Unión Europea. Era un tratado comercial y Yanukovych los bloqueó por todos lados, buscando la asociación del gobierno ucraniano con Rusia. La población se hartó y protestaron por todos lados. Se enfrentaron al ejército ucraniano sin armas y lograron derrocar a Yanukovych. Cae este gobierno y Ucrania tiene un acuerdo comercial a fin de cuentas con la Unión Europea. Rusia genera fuertes conflictos en Crimea, que es población de mayoría rusa, y a pesar de tener un acuerdo que le permite usar el puerto de Sebastopol, inventan ataques a los habitantes descendientes de rusos. Putin invade Crimea y mediante un referéndum patito justifica la creación de la República de Crimea primero que posteriormente solicita su adhesión a la Federación Rusa, nótese la fecha, el 18 de marzo de 2014. Unos días después, la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 27 de marzo, es decir, 9 días después, aprueba la resolución 68262, que defiende la integridad territorial de Ucrania y es aprobada por 100 países, reconociendo a Crimea como parte de Ucrania. En esas fechas, Putin comenzó a generar disturbios en la zona de influencia rusa de Donetsk y Lugansk, en la región del Donbass, con milicias separatistas. Hubo una reunión en Ginebra, Unión Europea, Rusia, Ucrania y Estados Unidos, y firmaron el Acuerdo de Ginebra, acordando que las milicias depondrían las armas y habría mayor autonomía para las regiones separatistas. En la misma época hay un acuerdo en Minsk, la capital de Bielorrusia, donde se habla de ya no va a haber ataques entre las Fuerzas Armadas ucranianas y las milicias prorrusas en Donbass, pero gana la elección Petro Poroshenko en la elección de Ucrania, y él decide que no, que en un mes le va a dar en la torre a las milicias prorrusas, desconoce los acuerdos de Minsk y los de Ginebra y ataca a los rebeldes. Esto genera el éxodo de 2,5 millones de ucranianos y la intervención directa de Putin en la zona de Donbass, lo que llevó a que Ucrania se separara. Todo esto provocó que estas dos regiones fueran reconocidas como independientes por Rusia, aprovechando el gran error político y militar de Poroshenko. Y también provocó que en 2018 Ucrania se separara de la comunidad de estados independientes. Recordemos que esta comunidad era una pequeña ONU formada por repúblicas socialistas dependiente de Rusia, pero Ucrania, indignada por el apoyo ruso a las regiones independentistas, se separa. Y luego resulta que el 2019, el 21 de abril, el actor y comediante y hoy héroe internacional, el presidente que todos los países del mundo quisieran tener, Volodymyr Zelensky, gana con el 73% de los votos la segunda vuelta. Es decir, Volodymyr Zelensky ya no es
un golpista de Estado, ya no es un presidente que Rusia se pueda dar el lujo de desconocer. Y sin embargo, Putin hasta la fecha lo juzga de pronazi, siendo que es el único gobernante de ascendencia judía, además de los de Israel en el mundo. Y por eso digo que muchas de las cosas que dice Putin son mentiras para justificar su agresión. Sin embargo, Zelensky, el 2 de febrero del 2021, emite un decreto presidencial prohibiendo la transmisión televisiva de los canales que emitían propaganda rusa. Y Ucrania avisa que tiene previsto solicitar su membresía a la Unión Europea en 2024 para lograrla en 2030. Con esto hay una serie de mentiras de Putin que quedan de manifiesto. Él dice que Ucrania nunca ha existido de manera independiente, cuando Ucrania existe antes de que existiera Rusia. Ucrania ha sufrido muertes masivas por la hambruna. Durante los tiempos de Lenin murieron más de 4 millones de ucranianos cuando se trató de obligar y a fin de cuentas se logró el colectivismo de las tierras. Ucrania ha sido invadida y desmembrada a lo largo de toda su historia. Es cierto que Ucrania violó los tratados de Minsk. Putin ve con muy malos ojos el acuerdo económico de Ucrania con la Unión Europea, pero eso le resuelve un problema económico brutal a Ucrania. Ucrania es un país que tiene un ingreso per cápita de 3,000 y pico de dólares al año, mientras que Rusia tiene un ingreso per cápita de 10,000 y pico de dólares al año. Está al nivel de México, está al nivel de Brasil, está al nivel de China. Es decir, Rusia, por su ingreso económico, por su nivel económico, sigue siendo un país del tercer mundo, además con problemas serios, porque vende pocos productos industrializados y solo vende materias primas. Sin embargo, Putin ha sido muy inteligente. Ha financiado a los republicanos y a Trump en Estados Unidos, estableció una campaña en redes sociales brutal que manipuló a los ignorantes americanos, a los rednecks, que les hizo creer que realmente había habido, primero, que les hizo creer que Trump debería de ser un buen presidente y después que les hizo creer que Biden les robó las elecciones. Putin ha financiado a los verdes en Alemania y logró que cerraran las plantas nucleares que producían electricidad, incrementando la dependencia para la generación de electricidad de Alemania del 40 al 60% del gas natural. Que por cierto, hay una red de oleoductos impresionante que cruza Ucrania que ni los ucranianos ni los rusos tocan. No son tontos. Todo mundo cuida ese patrimonio. Rusia crea o construye conjuntamente con Alemania otro gasoducto que cruza por el mar, que no pasa por ningún país y que actualmente está vetado por Alemania como sanción económica por lo que está pasando en Ucrania. Sin embargo, esto favorece aún más la influencia rusa en Europa. La mayoría de Europa depende del gas ruso, sobre todo en invierno. Si a esto le añadimos la vocación zarista de Putin en contra de la idea democrática que nosotros tenemos en el mundo occidental, pues genera verdaderamente un problema muy serio para todo Occidente. Entre otras cosas porque la Pax Americana, que surge después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos se convierte en el policía del mundo, y ahora con la decisión de Trump de decidir que Estados Unidos ya no se iba a meter en conflictos ajenos, reducir la presencia de Estados Unidos en la OTAN y también presionar para que los miembros de la OTAN le metan lana a la protección militar. Esto generó que Alemania, el gigante dormido, aquel que toda Europa le tiene pánico que se arme, ya decidiera meter el 2%
de su Producto Interno Bruto a armamentismo. Y además, ahora todos los países lo están aplaudiendo. ¿Qué genera todo esto? Dos cosas. Putin, en mi opinión, entra a esta guerra más por problemas económicos internos y por justificar unir a su nación con un caudillo que en sí por los intereses que pudiera tener en Ucrania. Porque lo que estamos viendo es que el sacrificio económico que va a tener Rusia va a ser muy fuerte, en una posición en donde no le sobra el dinero a los rusos. Y lo mejor que le podría pasar, en mi opinión, a reserva de lo que tú digas, Jorge Miguel, es que lleguen a un acuerdo, desmilitaricen Ucrania, obtengan las garantías de que no va a tener Ucrania una milicia fuerte y que no se va a unir a la OTAN. Fuera de eso, yo creo que Putin pierde más de lo que gana, a reserva de lo que tú quieras comentar al respecto. Bueno, pues efectivamente muchas de las cosas son parte de la historia de lo que está sucediendo allá, pero como estamos trabajando el enfoque geopolítico, lo que vamos a ver es realmente cómo se van a organizar los intereses para poder gobernar ciertas regiones del mundo. Y muchos dicen que con esto se empieza la Guerra Fría, pero no, la Guerra Fría la planteó Donald Trump. Con eso que dices tú, retirándose a las regiones que le interesan prioritariamente a Estados Unidos. En el 2016, el autor del Tablero Mundial, Zbigniew Brzezinski, escribió como mensaje póstumo que Estados Unidos podía dejar de ser la primera potencia mundial si quería seguir gobernando el mundo. ¿Por qué? Porque al querer gobernar el mundo abarcaba mucho y apretaba poco, como decía. Sí. Lo que pasa, Estados Unidos estaba muy metido en Afganistán, estaba metido en Bielorrusia, en Beluchistán, en Pakistán, en todo el Rimland, que es el cinturón que rodea a la Unión Soviética en aquella época, que hoy es parte de lo que rodea a la Federación Rusa, y entonces estaba descuidando su casa. Lo que pasó con Venezuela, lo que ha pasado con Bolivia, lo que está pasando con Argentina y lo que está pasando con Nicaragua es lamentable, porque se han apoderado gobiernos que no son sino dictaduras con una clara vocación y una clara inclinación para que la gente pues se empobrezca más y reduzca su nivel de vida en forma sustancial y con eso pues dejen ser compradores de la economía mundial y pertenezcan a la categoría del tercer mundo secula secularum, que es el caso del proyecto que se tiene aquí en el gobierno mexicano, que la gente pues está limitando y el 45% de la población de México está muy molesta con la situación económica que padece. En el caso de Rusia, lo que Rusia dice, y decía el doctor, y yo anotaba en ese sentido, sí quiere una recuperación territorial porque Ucrania le hace daño. ¿En qué sentido le hace daño? Mira, en primer lugar, la calidad de la producción agropecuaria y agrícola de Ucrania es muy superior a cualquiera que pudiera producir Rusia. Sencillamente, el trigo ucraniano es de alta calidad, es el equivalente cada tonelada en costos a 3 toneladas que pudiera vender el mercado americano. Aquí de la zona de Medio Oeste, ellos compraban, cuando la Unión de Repúblicas Soviéticas controlaba la producción ucraniana, por cada tonelada que producía Ucrania, le vendía a Francia y a los Estados Unidos, y ellos compraban. Nos quedamos en ellos compraban. Ahorita que se recupere tu internet, nos dices qué es lo que compraban, porque sí, contigo también se paralizó la imagen, ¿verdad, Enrique? Estás en mute. Es el proyecto más importante. Perdón, Jorge Miguel,
compraban, nos quedamos en que Estados Unidos y Francia compraban y luego se paralizó la imagen. No quiero perderme esa parte. Lo compraban y la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, la URSS, con el dinero que vendían 1 tonelada, compraban 3 toneladas al medio oeste de Estados Unidos, de inferior calidad que el trigo ucraniano. Y el problema de la maraña de gasoductos que pasan por Ucrania para alimentar toda la región y venderle gas a Europa, Rusia quiere ya no tener competencia al crear el Nord Stream número 3, que es un enorme gasoducto que, como tú señalaste, directamente va a servir a Alemania. Eso implicaría en el mediano plazo el control de Rusia para toda Europa. Esa es la realidad, porque Europa simplemente no tiene ni gas, ni hidrocarburos, ni cosas para poder desarrollar la energía eléctrica. Entonces, ese acuerdo, Estados Unidos acaba de lograr con esta incursión, con este asunto de la invasión a Ucrania, que por lo pronto, ahorita Alemania rompe el acuerdo de recibir el gasoducto directamente. Claro que Estados Unidos no tiene capacidad para atender el mercado europeo y estamos en invierno y ya hubo una crisis hace 2 meses y se elevaron los precios del gas de una manera exponencial. Rusia tiene control de eso, de los bienes que necesita Europa, de los bienes energéticos que le urgen a Europa. Y Estados Unidos no tiene forma de suministrárselos. El resquebrajamiento de la Unión Europea se acerca al grado de que al no tener acuerdos energéticos importantes con la potencia rusa, puede tener una caída sustancial en la producción y en toda la economía de Europa. Esto Estados Unidos lo tiene que detener. Por eso Trump lo que quería era hacer un acuerdo sí de Guerra Fría. Ese sí traía el proyecto de hacer la Segunda Guerra Fría. Él entendía, Trump, que a quien había que combatir era a China, porque era el que le estaba pisando los talones. Y así como Kissinger y Nixon entendieron hace algunos 50 años que era importante ligarse a China para dividirlo de Rusia, ahora para Trump era al revés, era ligar a Rusia en una serie de proyectos para poder contener a China. Pero el cambio de la política de Biden generó nuevamente que China y Rusia se aliaran, por lo menos China no está interviniendo, y está esperando la debilidad de ambos contendientes para seguir con una política que ya había establecido de guerra comercial el propio Trump. Entonces, aquí está el error para mí es el del presidente Biden, es muy grave, porque está exponiendo a la población ucraniana con la esperanza, que tenían la esperanza de que los iban a apoyar militarmente. Él dijo que si lo dijo claramente, que si intervenía militarmente Rusia, ellos atacarían y no lo hizo. A la gente se le olvidan todas las cosas que dicen los presidentes que les caen bien y se acuerdan muy bien de los presidentes groseros, pero que son los que piensan mejor, lamentablemente. Entonces, el Biden dijo que iban a intervenir y no ha intervenido para nada. En primer lugar, porque el Congreso no le autoriza la intervención, porque no está firmado el acuerdo con la OTAN de parte de Ucrania. Y en segundo lugar, porque Estados Unidos no tiene la capacidad de movilizar las fuerzas como quisiera en condiciones de invierno y no hay una causa realmente justa para que Estados Unidos traslade tropas hacia allá de acuerdo con la opinión de los americanos. ¿Por qué te digo esto? Porque Estados Unidos en este conflicto, concretamente el presidente Biden, ha perdido el apoyo de sus ciudadanos y está por ciento lo rechaza, y para lanzarte una guerra solamente con el 35% apenas López Obrador, que tiene la gente a sueldo en la mini nómina, pero cualquier presidente que tiene 5 dedos de frente no se enfrentaría en esas condiciones. Entonces, el que iba a hacer la Guerra Fría, el nuevo reparto, y tenía pensado entablar negociaciones para que Rusia le dejara de tener el apoyo antimisiles a Venezuela, que es el que tiene vendido y que es con el que
le compró Arabia Saudita después del ataque de los yemenitas, se podía resolver la cuestión venezolana y sucesivamente los problemas en Bolivia y otros, que ese era el proyecto para mantener la zona americana en un compacto, que es parte de lo que es el tratado de comercio que tiene México, Canadá y los Estados Unidos, esperando que México liderara realmente en lo económico y en lo promocional al América Latina, cosa que obviamente los mexicanos ni siquiera están conscientes de que esa es la parte de responsabilidad que les toca. Entonces, en estas condiciones, Putin se lanza en un ataque un poco suicida. ¿Por qué? Porque necesitaba un apoyo, porque le están moviendo el tapete internamente y necesita fortalecerse allá en Rusia. Quiere recuperar el terreno y quiere llamar a una cruzada a favor de su política, en la que, por ejemplo, está incluyendo a Chechenia. Ahí en Chechenia, él tenía un conflicto con los yihadistas musulmanes y entonces armó un gobierno musulmán con un líder importante que ya está mandando las tropas a la zona de Bielorrusia para atacar Ucrania y está recuperando todas esas zonas y también está recuperando moralmente la zona de Kazajistán, que también está bajo acecho de los Estados Unidos. Y Tayikistán también Estados Unidos se quiere meter para buscar hidrocarburos y buscar minerales. Entonces no le queda otro remedio. Yo no estoy a favor de ninguno, porque creo que son personas que están muy ensimismadas en ganar poderío y obviamente están dispuestas poco a llegar a una negociación. Como tú señalaste, lo que quiere Putin para salirse de Ucrania inmediatamente es que Ucrania no entre a firmar con la OTAN, número uno. Número dos, que les libere las zonas del Donbass, que las pueda asimilar. Y número tres, que quite a Estados Unidos el armamento que tiene enfilado hacia Moscú. Ese es el objetivo básico que él intenta. Él intenta recuperar, como dijo el doctor y como yo lo asentí al principio, territorialmente esa zona para su seguridad nacional. Efectivamente, Rusia no está en condiciones económicas para sostener una guerra, porque lamentablemente para ellos están en condiciones financieras difíciles. Y las represalias financieras que se acaban de sacar de parte de Occidente les está afectando, y le está afectando principalmente a la oligarquía rusa, que es la oligarquía que se repartieron todos los bienes de la Rusia comunista, principalmente entre los familiares de los de la KGB, y en esa clica entra Putin, uno de los principales comandantes de la inteligencia rusa, y que está llevando a cabo este efecto. Nada más que a la oligarquía ya le está afectando a estas horas el conflicto financiero, y están aislando todos los países, están todos esos errores que mencioné. De todas maneras, Estados Unidos está ahorita liderando con éxito, con mediano éxito, las medidas en contra de Rusia. Así que este conflicto no está cercano a una solución, porque la oligarquía va a presionar a Putin que lo resuelva de una u otra manera. Y para la egolatría que se carga Putin, hay peligro de que pueda efectivamente hacer algún movimiento en materia nuclear, y eso sí sería muy lamentable. Claro que esas posibilidades, por mínimas que parezcan en el cuadro de probabilidades, pues no dejan de acalambrar a medio mundo. Sí, muy bien. ¿Tú crees, Enrique? Bueno, yo creo que, resumiendo un poquito, es efectivamente esto no termina pronto. Tan no termina pronto que varios países, como lo dijiste, José Miguel, como Alemania, ya están duplicando su presupuesto armamentista de 50,000 millones de euros a 100,000 millones de euros, y un poquito más o por el 2% de su Producto Interno Bruto, ¿no? Que eso fue la nota fuerte hoy en Europa, ¿no? Y cuando Alemania empieza a rearmarse, es que ellos saben que
este conflicto no va a parar ahí. A lo mejor habrá, como dicen en mi tierra, habrá una calma chicha, pero que se resuelva el problema no se va a resolver. Y no creo que Biden ceda sacar sus armamentos, sobre todo los misiles tierra-aire o tierra-tierra, sacarlos de esta zona en conflicto. Yo con eso me quedaría. Jorge Miguel, yo te quiero preguntar. Entendemos que ha habido errores estratégicos por parte de todas las partes involucradas. Yo, si hubiera sido Ucrania, en la vida le rasco las patas al oso ruso, como hizo Poroshenko, por ejemplo. Cuando se gana en una guerra, y lo vimos claramente en la Segunda Guerra Mundial, ser relativamente generoso con los perdedores los convierte en aliados a la larga y no genera un enorme resentimiento. Alemania en la Primera Guerra Mundial pierde y queda resentida porque la aplastan y la explotan todo lo posible con las reparaciones de guerra. Y esto de alguna manera hace que la Primera Guerra Mundial fuera el preludio de la Segunda nada más, por el reacomodo económico de las potencias, la desaparición de unos imperios y el nacimiento de otros. Pero en la Segunda Guerra Mundial hay apoyo a Italia, hay apoyo a Alemania, hay apoyo a Japón, y hoy ve dónde está cada quien. Yo tengo la impresión de que el triunfo de la Guerra Fría no encontró ese ambiente de generosidad en los ganadores. Y eso hizo que los resentimientos de Rusia y particularmente del zar ruso, porque bueno, vemos cómo gobierna y cuánto tiempo lleva gobernando, está actuando igual que un zar con un disfraz democrático. A fin de cuentas, lo que está generando es otra vez un conflicto serio, que como tú bien dices, no sabemos a dónde va a parar, pero tenemos aquí cerquita una potencia militar que no económica, pero sí militar, Xi Jinping, esperando a ver qué va a pasar en todo este embrollo, quién va a ganar, quién va a perder, y en la posición que le da al resto de los países aliados de Occidente. Porque yo recuerdo que cuando se desnuclearizó Ucrania, Unión Europea, Estados Unidos, Rusia, ofrecieron garantizar la integridad territorial de Ucrania. Y hoy todo el mundo se hace el que la Virgen le habla. Unos no lo apoyan y el otro ya lo invadió. ¿Qué garantía van a tener los países en el futuro de que un acuerdo X, el que sea, que realicen las grandes potencias, se va a cumplir? Uno, y dos, no le va a salir muy caro a Rusia tener invadido Ucrania con el carácter partisano, guerrillero y patriota de los ucranianos, si no pudieron en Afganistán con los salvajes chancludos aquellos, ¿van a poder con los ucranianos? Mira, yo creo que has tocado algunos aspectos que son muy importantes, mucho más de lo que se menciona en la prensa. Mira, independientemente de los errores, yo creo que no hay tantos errores de parte de cada uno de los dirigentes porque han actuado en consecuencia. El problema es que el planteamiento de la posibilidad del reparto mundial era necesario para Estados Unidos y tuvo que aflojar. Estados Unidos había optado para poder democratizar la parte del cercano oriente y eventualmente toda la zona colindante con Rusia, las democratizaciones de las primaveras, de los colores y todo ese cuento que eran forzadas, como forzaron aquí la democracia con Fox, igualito. Estados Unidos hace un esquema que fuerza la democracia, pero son países que se han manejado bajo el autoritarismo por muchos años.
Ucrania tuvo también una minoría en la época de la Segunda Guerra Mundial que no estuvieron de acuerdo con la presión de Estados de Rusia para convertirse al comunismo y se entregaron, es una minoría, repito y subrayo, contra lo que dice la propaganda, es una minoría, pero sí hay una minoría nazi que actúa como detonador en muchas de esas zonas. Entonces esa idea también patriótica que tiene Ucrania, pues no es así exactamente, aunque yo creo que se están defendiendo mucho mejor de lo que se habían imaginado todas las potencias. Está saliendo coraje y están defendiéndose bien. Y el presidente ucraniano, a pesar de que proviene de la farándula, se ha comportado mejor que nuestro líder, por ejemplo, que provenía de los políticos, se convirtió a la farándula, ¿no? Pero la verdad que el pueblo ucraniano sí está acostumbrado a mucho sufrimiento, como hiciste tú la relatoría del sufrimiento de los ucranianos, pero también ha vivido protegido por Rusia. Eso también digamos que es parte de la verdad y nadie se hubiera imaginado, como no se imaginan los de Bielorrusia o de la Rusia blanca, que era como se conocía, poder vivir. Se volvió a congelar. Sí, se volvió a congelar en poder vivir. Te están saboteando también en tu internet. Se volvió a congelar. Nunca se imaginaron los rusos blancos poder vivir. Sí, fuera de la órbita de Rusia. Es como si México, como dijo el mismo Putin, él colocara en México armamento, misiles dirigidos a Washington. Pues sería una agresión directa. Y eso es, él lo dijo. Si yo colocara armamento con rumbo a los Estados Unidos en México, pues sería igual. Y lo que está haciendo, también dijo Putin en relación con México, lo que está haciendo él de liberar las repúblicas del Donbass es exactamente lo que hicieron los americanos cuando tenían una población de anglosajones, en el caso de Texas, ¿no? Entonces, Estados Unidos no... Otra vez se volvió a bloquear la imagen. Se me hace que Putin nos está saboteando. O Biden, ya ves que como está quedando bastante mal Biden ahora en este evento, se volvió a congelar la imagen. ¿Ahí me oyes? Sí. Ya regresaste. Sí, ok. Entonces, realmente, en muchos sentidos, yo sí creo que Putin tiene una razón geopolítica para defenderse. Sin embargo, el mecanismo como lo está realizando es un mecanismo que con los medios de comunicación occidental le resulta contraproducente, en el sentido de que la economía mundial es una sola, no es una bieconomía como existía en la Guerra Fría, sino que es una sola economía. Y eso es algo muy doloroso que se va a dar cuenta Putin que no puede sostener de manera indefinida. Entonces, en el caso de las potencias mundiales, ellas esperan un alineamiento de las zonas geográficas que ocupan en cercanía, porque aunque pudiéramos decir que la territorialidad ya no es un factor primordial como fue en el siglo XIX o antes, de todas maneras, el tiempo que retarda un bombardeo nuclear es inferior de una zona a otra. Entonces, estamos ante una situación muy difícil en la que Estados Unidos no tiene la anuencia de sus ciudadanos tampoco para atacar a los rusos, porque como sea, hay que recordar que Trump tiene casi el 50% de la gente a su favor y él tiene el proyecto de que los rusos se vayan a su casa y que controlen lo que está alrededor de su casa y que Estados Unidos controle lo que está alrededor de la suya.
y no andarse metiendo allá. La prueba es que aun que no pudo sacar las tropas totalmente Trump, tuvo Biden que hacer lo de sacar las tropas de Afganistán, porque son batallas... Desastroso totalmente. Exactamente, porque no puede sostener allí gobiernos que la gente no acepta, sí, como los vietnamitas. O sea, estuvieron sosteniendo un gobierno que no tenía soporte. Y allí en Afganistán igual, y en muchos de los países que están, es lo mismo. Y en Siria, que Rusia apoya a Assad, está la situación igual. Y entonces esto lo que expone es a Israel. Y aquí sí te quiero hacer un comentario. Y es un comentario escatológico, porque esto coincide con las profecías del Apocalipsis, que muchos de los eruditos no entendían por qué en las profecías del Apocalipsis, en el Armagedón, aparece Rusia y sus aliados del norte y el conflicto aparece, pero no aparecía Estados Unidos. Jamás es mencionado en la escritura Estados Unidos. Y con este suceso nos damos cuenta que Estados Unidos tiene presencia en presiones financieras y económicas, pero no militares, algo que parecería insólito si nos pusiéramos a analizar las cosas en una línea de un solo sentido. Entonces, esto también está trayendo a la memoria que hay una profecía apocalíptica que coincide con todos los elementos que se manejan en el Armagedón, aunque te parezca de risa. Para mí tiene mucha profundidad, porque hay países que están plenamente identificados en un escrito que tiene ya más de 2000 años. Te voy a pedir que en nuestro próximo programa discutamos y platiquemos dónde y cómo en el Apocalipsis está cada uno de estos datos que acabas de comentar, porque para mí en general toda la Biblia es un libro de cuentos y mitos que llegaron de civilizaciones anteriores, que los judíos en su etapa de más ignorantes aprendieron de mitos babilónicos y de civilizaciones incluso anteriores y adaptaron a su propia mitología. Pero yo esto, si no te importa, quisiera que lo platicáramos en el siguiente programa, porque ahí sí vamos a darnos un agarrón muy sabroso, mi querido Jorge Miguel. Y yo sé que tú eres creyente en el buen libro, yo no, pero también sé que eres abierto a la discusión y que sí, no te vas a... Yo soy creyente totalmente. No te vas a sentir. Vas a perder, José Miguel. Eso dices tú, vamos a ver si te parece bien, pero fíjate, ya no pudimos hablar del presidente López Obrador y de su brillante mención de que, pues si no hay cadáveres, no hay muertos, aunque estén los videos. Y de la otra brillante mención, yo nunca usé una tarjeta de crédito, yo no sé firmar ni un cheque, pero manejo las finanzas del país. Ese es nuestro presidente, pero no sé si quieran comentar algo, ya lo dejamos para la siguiente porque ya llevamos una hora y yo creo que muy brevemente sí, como no hay cadáveres, no hay masacre, ¿no? Y como alguien por ahí manejó, bueno, entonces los de Ayotzinapa nunca hubo cadáveres, ¿no? ¿Dónde está la masacre? No, tiene cada salida nuestro presidente. Tiene cada salida nuestro presidente que ya y además, a ver, ¿cuánto tiempo transcurrió para darles oportunidad a los asesinos de limpiar los cadáveres? Eso es una orden de la autoridad. Sí, más de 5 horas. Sí, 5 horas. Entonces, la realidad, esa parte, bueno, ya la cuarta transformación nos está acostumbrando, o más bien Andrés Manuel nos está acostumbrando a todo este tipo de dislates, ¿no? Y decirlos públicamente y a nivel nacional, etcétera, etcétera, pues realmente, no, yo ni Luis Echeverría, ni López Portillo, yo no había visto un presidente
que dijera tantas mentiras, ¿no? Oye, Pero totales, no son medias mentiras, ¿no? Son otra forma, como es una realidad alternativa que día a día se va sembrando y se va abonando con todas estas mentiras, obviamente para su público. oye, ¿y qué va a pasar? Se supone que vivimos en la esfera de influencia de los Estados Unidos. Tú acabas de decir que Biden no es Trump en el sentido de que no tiene una visión geopolítica razonable y con la salida de Afganistán y con lo que está pasando hoy en Ucrania, estamos viendo que ha cometido errores garrafales. Hay dos visiones. Una, Estados Unidos va a necesitar más a México y ya no va a dejar que sean de contarugadas, siendo la potencia dominante, va a hacer sentir su peso. Y la otra, son tan incapaces que no van a influir, porque Trump con un tuit metía en cintura a López Obrador. Este hombre Biden ha mandado al secretario de Estado, a la secretaria de Comercio, a la vicepresidenta, y no lo pelan. Realmente López Obrador se ha estado pitorreando del gobierno americano, porque sigue incluso con lo de la reforma eléctrica, valiéndole sombrilla lo que han venido a hacer todos los gringos desde un punto de vista diplomático. ¿Va a apretar o va a dejar? Mira, los pueblos tienen los gobiernos que se merecen y yo creo que los van a dejar a que México se hunda un poco económicamente y van a reducir las relaciones porque es la forma como la gente vive en vivo y a todo color cuando alcen los hidrocarburos de una manera terrible, cuando se levanten los precios de la energía eléctrica y cuando venga una crisis en todo el sentido general, entonces pues la gente se va a dar cuenta que el gobierno de cabecita de algodón no es lo que se imaginaba. Pero como eso va a faltar tiempo, porque la gente cuando se aferra a una cosa, pues intenta experimentar el fracaso con mayor intensidad. Entonces la gente es como las canciones esas que dicen, miénteme más porque tu maldad me hace feliz. Entonces la gente está muy contenta con López Obrador porque pues les dan el dinero a sus papás y a sus mamaces, como a sus papaces y a sus mamaces, para que puedan ellos, los hijos, no darles un centavo, ¿no? Y entonces eso los tiene muy contentos porque hay más dinero para el chupe. Y a los muchachos, pues tienen dinero, ya les tienen subsidiado el cristal, la piedra, porque les dan un salario que no les cuesta ningún trabajo y entonces ya no piden cerveza, sino piden droga. Entonces la gente pues está así envileciéndose y luego pues claro que vienen las represalias y en las clases que están padeciendo eso pues van a descender más su nivel de vida. Eso es lo que va a pasar sencillamente. Eso ha pasado en otros países del mundo, en otras condiciones. La gente se aferra a la esclavitud. ¿Qué le vas a hacer? Entonces Estados Unidos no es tampoco ningún Quijote de la Mancha para venir a salvar a los mexicanos que no quieren ser salvados. Los de Afganistán no tenían la decisión de romper con los talibán y le dan la razón el 60% de lo que hacen los talibán, de eso de masacrar a las mujeres, de mancharlas con aceite, de marcarlas con aceite. Para un musulmán de Afganistán, cerrero, no está mal. Es como han tratado a las mujeres durante toda la historia. Entonces, ¿qué quiere Estados Unidos? ¿Civilizarlos a fuerza? Pues creo que no, perdió dinero, tiró el dinero a la basura, ¿no? Y ya mejor se salieron. Y ahora sí que se aguanten los que se tengan que aguantar. Y así le van haciendo por todos lados. Te quieren civilizar, no te dejas, pues se salen y te dejan en manos de los jefes que siempre has añorado tener, de todos los caciques del crimen organizado, empoderado y de todas las mentiras que te puedan decir los gobernantes. Y ya no tienes ninguna razón para decir lo que dicen que nos robaron. Pues ¿cómo que les van a robar si nunca han pagado impuestos? Le han robado a los que han pagado impuestos, los gobiernos anteriores, y ahora sigue robando a los que pagan impuestos.
pero los que nunca han pagado impuestos, ¿qué les van a robar, no? Y toda esa gente pues está con López Obrador y dicen que el que le gusta hasta la coyunda lame, ¿no? O sea, la servidumbre es algo que la gente se enamora de ser esclavo. Y como no tiene rumbo, pues ahí así pasó con los rusos que quiso liberar a Alejandro II, y entonces la gente se regresaba con los patrones, sus dueños, y decían, pues ¿a dónde vamos a ir, patrón? No, pues ya son libres, largo. Y les decían, no, no, yo quiero seguir siendo esclavo. Así es para muchos países, no solamente Rusia. Lamentablemente nuestro país no se da cuenta y la gente quiere respuestas rápidas, quiere respuestas que sean palabras, monosílabos, ¿no? Quieren resolver y Esto significa entonces que los gringos nos van a dejar hundirnos. Sí. Y ya que estemos bien hundidos, papi, tío Sam, sálvanos. Sí, hombre, mira, te salvo, pero con estas condiciones. Y te compran a la baja, más bajo, más barato. Y te ponen la patota encima pues todavía peor. Pues es que eso es lógico, pues es que nada más se necesita razonar para saberlo, ¿no? Eso es lo que yo creo. Ojalá me equivoque. Ojalá mi boca se convierta en chicharrón y sea al revés, que Estados Unidos sea un país que ayude, que asesore. Pero ¿cómo crees que no? ¿Tú crees que el gobierno mexicano se va a dejar asesorar? No, y Andrés Manuel ya se desfasó, ¿no? Porque Estados Unidos realmente lo tiene muy medido y en cualquier momento yo creo que a Maduro no pudieron, aunque quisieron fincarle la parte esta del narcotráfico y a través de su secretario y uno de descendencia árabe, por cierto, pero yo creo que Andrés Manuel está más cerca de que cuando Estados Unidos quiera, le hace su chamba. Mira, perdóname que diga una cosa. A ver, ¿qué pasó con Castro, con toda la gente, que la revolución rusa y que la revolución cubana y que quién sabe qué? ¿Qué le pasó a esa gente? Bueno, Castro mató a todos su primer círculo. Sí, pero a la población, ¿qué le pasó? Bueno, pues felices. Totalmente fueron, pues hubo a todos los Ricardos perdieron sus pertenencias. No me digas, eso es propaganda, no me digas propaganda, Bustos. ¿Qué le pasó a la gente? Se volvieron más pobres, más miserables, más jodidos. Sí. Eso es lo que pasa. Es tirarle patadas al pesebre. Los venezolanos están más pobres, están más locos, más fregados, más incultos, más raquíticos. Se van descendiendo la raza, la van empequeñeciendo, pero son felices, ¿no? ¿Qué le hacen Estados Unidos? Nada. Estados Unidos está feliz porque ¿qué hacen los venezolanos? Ya no pueden producir petróleo. Cualquier día que estén más fregados, Estados Unidos va y lo saca. O sea, agarra la onda. Sí, esa es la idea. Tienen mentalidad de veladores. Están cuidándole los bienes al futuro de los gringos, no al futuro de sus hijos. No están pensando en eso, sino están siguiendo estos líderes que seguramente están pagados por la propia potencia, como Castro está pagado por los Estados Unidos, aunque no lo crean, porque cuando llegó Carlos Salinas a pedirle protección contra el gobierno americano después de que traicionó al presidente Bush, se fue a refugiar a Cuba y ya en corto le dijo Castro, vete hermano, aquí no te puedo ayudar. ¿A dónde me voy? Vete a Irlanda. Nada más de que costaba $100,000 diarios. Por eso se andaba quedando sin efectivo. Por eso se peleó con Pasalaguas por el dinero de su hermano Raúl. Porque le costaba $100,000 estar en Irlanda. Y lo corrió Castro porque Castro opera con Estados Unidos, los Castro. Abran los ojos. Y tienen a la isla ahí para lo que se ofrezca en el futuro. Porque no la necesitan ahorita. Cuando la necesiten, la van a retomar en 24 horas. Eso sí. Entonces, ¿qué alegato haya de esto que Nicaragua? No importa, los dictadores ayudan siempre al que tiene poder. Esa es la realidad, ve la lógica.
Ve la lógica. ¿Qué le pasa a Argentina? ¿Qué le pasa a Argentina siendo que era una potencia hace 100 años? Era una de las potencias más importantes del mundo. La hundieron con estos populistas que Perón y que Evita y que mis grasitas y todo ese rollo tonto de los latinoamericanos que les gusta mucho la poesía en vez de la política y la política en vez de la poesía porque no logran estructurar bien su mente. Entonces son víctimas de esa situación. ¿Cómo está Argentina? Mal, comparativamente con lo que podría estar. ¿Cómo está? Desestructurada. Eso es lo que generan, y los latinoamericanos les metieron ese rollo, ese libro que se llama Por las venas abiertas de América Latina. Se los recomiendo para que vean un lloriqueo que han estado estudiando todos los gobernantes de México, ¿no? Y otro que se llama Los condenados de la tierra de Frantz Fanon, un luchador social de Argelia, y se lo saben de memoria. Y es un compendio de resentimientos. Entonces la gente pues vive con los resentimientos. ¿Qué te hacen los resentimientos? Y en calidad social, en conjunto, te hunden, hermano, te hunden. El resentimiento te deja inmovilizado. Pues eso es lo que pasa. Y es una constante, perdón, lo que dices, Jorge, es empobrecimiento y de verdad una disminución de la calidad de vida de todos estos países, ¿no? Y yo creo que Chile va para allá. Sí, porque el latinoamericano vio esos libros de Galeano que han sufrido mucho, que los trataban muy mal, cuando no trataban mal a los indígenas, los españoles, porque los sacerdotes no dejaban, porque creían que los indígenas no eran seres humanos, que no tenían alma. El padre de las casas y el padre Victoria eso creía. Había una discusión en Europa. Por favor. No sean malos, déjenme terminar el programa. Bueno. Y se quedan 2 minutos en el aire, por favor. No se van. Necesito platicar una cosa con ustedes. Gracias a los amigos de Facebook y gracias a los amigos de YouTube por habernos acompañado. Estamos en